Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Pere Vallès, CEO de Saitel, que ofrece Electronic Voting Solutions a nivel mundial. Hola, Pere, Hola Marc, encantado de estar aquí contigo. gracias. ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria profesional y cómo has llegado a ser CEO de Saitel? Bueno, yo llegué a Saitel en el año 2004, cuando Saitel era una empresa que acababa de surgir de la Universidad Autónoma de Barcelona, como un spin-off de un grupo de investigación de dicha universidad. Bueno, cuando yo entré, Saitel era una empresa pequeñita, era una empresa de 12 personas, con un perfil muy académico, muy científico, y yo entré para darle un pulso comercial a esta investigación que se había hecho en la universidad. Y llevo ya 10 años en Saitel. En estos 10 años he visto un gran crecimiento en la compañía. Hemos crecido a un promedio del 70% anual durante los 10 años de forma consecutiva y de forma muy consistente. Y actualmente pues, somos la empresa líder en el mundo del campo de la modernización electoral a nivel internacional. Estamos trabajando en 36 países y tenemos más de 600 personas distribuidas en 17 oficinas de todo el mundo. ¿En qué consiste Saitel y qué valor aportáis? ¿Qué producto tenéis específico? Pues lo que es la tesis de inversión de Saitel es muy sencilla. El mercado de la modernización electoral es un mercado muy grande. Los gobiernos de todo el mundo se gastan aproximadamente 25.000 millones de dólares cada año en gestionar sus elecciones, pero al mismo tiempo es un mercado muy anticuado. Básicamente los procesos electorales realmente, la forma de gestionarlos no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Hay muy poca penetración de las nuevas tecnologías y por lo tanto existe una oportunidad de transformar este mercado. Y Saitel es la compañía que está liderando la transformación de este mercado y lo estamos haciendo a través de introducir un conjunto de soluciones de software para hacer que los procesos electorales sean más eficientes de gestionar por parte de los gobiernos, más accesibles para los ciudadanos y más seguros y transparentes para todo el mundo. Entras como CEO de una empresa ya existente, ya había un proyecto de desarrollo que se convirtió en empresa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa captación para convencerte a liderar el proyecto? Pues sí, es un cambio. Yo llevaba 10 años trabajando en Estados Unidos. Inicialmente había estado en el grupo de fusiones y adquisiciones de KPMG, por tanto tenía un perfil muy financiero. Con posterioridad fui a trabajar con uno de mis clientes, una compañía que se llama GlobalNet, que cotizaba en el Nasdaq, que estaba en el ámbito de las telecomunicaciones. Concretamente fue una de las compañías pioneras en lo que es la transmisión de voz a través de Internet. Y bueno, después de 10 años en Estados Unidos tenía ganas de volver a Barcelona. En aquella época, en el año 2004, a diferencia de ahora, no había muchos proyectos a nivel de startups. El panorama de startups era más bien pobre. Y me ofrecieron este proyecto, que era un proyecto que me pareció atractivo el mercado, me pareció clara la necesidad que había de modernizar los procesos electorales. La gente que había detrás del proyecto pues me pareció gente seria, con un proyecto a nivel de investigación potente bueno, me lancé un poco, como se dice, a la piscina y desde entonces estoy aquí. Ujú. Hay un cambio importante, ¿no? En trabajar para grandes empresas, mergers and acquisitions, de repente ser CEO de una startup. ¿Cómo fue eso a nivel personal, ese cambio? Yo creo que una de las cosas que más sorprende y uno de los ajustes más complicados para la gente que viene de entornos de grandes multinacionales y llega a una startup es sobre todo el que en una startup realmente tú tienes que ser la persona que provoque que las cosas pasen, ¿no? Cuando estás en un entorno de multinacional estás acostumbrado a recibir inputs e información, a procesarla, analizarla y reaccionar en función de básicamente de los diferentes escenarios que resultan de tu análisis. En un entorno startup realmente las cosas no pasan si tú no haces que las cosas pasen y por lo tanto requiere un grado de proactividad mucho más alto que el que se tiene en otro tipo de entornos y ese ajuste no es sencillo de hacer. En agosto cerráis una ronda de inversión de 104 millones, que es impresionante para los números que movemos para aquí España. ¿Qué objetivos tenéis ahora? ¿Cómo vais a utilizar toda esa inversión en los próximos años? Bueno, nosotros básicamente estamos invirtiendo mucho en I+D. Aproximadamente un 20% de nuestro presupuesto anual lo dedicamos a I+D. Por lo tanto, parte de esta financiación va a ir a continuar financiando I+D y concretamente
El I+D que hacemos es en el ámbito de la criptografía aplicado al ámbito electoral, que es un ámbito nuevo y es un ámbito donde todavía se puede seguir avanzando mucho. Y luego la segunda fuente de inversión que tenemos, que también es importante, es todo el tema de las adquisiciones. Nosotros en los últimos 2 años y medio hemos hecho un total de 6 adquisiciones, 2 empresas en Europa, 2 empresas en Estados Unidos, una empresa en Canadá y una empresa en Brasil. El mercado en donde operamos es un mercado que está muy fragmentado. Hay aproximadamente unas 200 pequeñas empresas que operan en este mercado y por lo tanto existe una oportunidad de continuar consolidando este mercado y de crecer a través de adquisiciones de pequeñas empresas que nos aporten o bien alguna tecnología o algún producto que no tengamos, que sea complementario con nuestros productos actuales, o bien que nos aporten acceso a un mercado que sea importante y que donde tengamos una presencia fuerte. A nivel de mercados de clientes, vuestro cliente son básicamente administraciones públicas. Es un cliente, entiendo que bastante complicado de entrar, de vender, de convencer. Cada 4 años puede ser que te cambien a más el interlocutor. ¿Cómo enfocáis este proceso sabiendo que tenéis un cliente complicado? El sector público es muy complicado y al final, sobre todo cuando empezamos y no teníamos ningún cliente, conseguir los primeros clientes fue lo más difícil, ¿no? Al final estamos vendiendo una tecnología muy compleja para un proceso muy crítico como son los procesos electorales y, como dices tú, un cliente complicado que tiene una gran aversión al riesgo, como es el sector público. Yo creo que uno de los principales activos que tenemos como empresa actualmente es la base de clientes que tenemos, las referencias que tenemos. Al final, el cliente del sector público, una de las primeras preguntas que te hace es en qué país más están utilizando tus soluciones. Y en nuestro caso estamos trabajando en 36 países de todo el mundo, con gobiernos, en proyectos de modernización electoral. Algunos de estos países son países desarrollados, lo que nosotros denominamos democracias maduras, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Australia, pero otros países donde trabajamos son países en vías de desarrollo, lo que denominamos internamente democracias emergentes. Países como México, como Brasil, como Congo, como Sudáfrica, como India. Por lo tanto, tenemos un gran abanico de referencias y cuando nos aproximamos a un nuevo cliente siempre le podemos dar referencias que le son relevantes y que le permiten ver que entendemos muy bien cómo son los procesos electorales en su región y eso obviamente facilita nuestra penetración en nuevos mercados. ¿Y el tiempo desde comercial, para decirlo de alguna manera, desde que se hace el contacto inicial con un cliente hasta que se cierra una venta? ¿Tenéis calculado más o menos cuál es el promedio? Si puedes comentarlo. Promedio ahora más o menos están en unos 9 meses, 8 o 9 meses, que no es excesivamente largo para el sector público, pero varía mucho en función de dos variables. Por un lado, el tipo de producto que vendemos. Nosotros tenemos 24 soluciones, tenemos desde soluciones que son muy complejas, que requieren cambios legislativos en los países donde las queremos vender y que por lo tanto tienen procesos o ciclos de venta muy, muy largos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los casos sería el voto por Internet. Pero luego tenemos soluciones que son menos disruptivas, que son más sencillas de vender y que tienen ciclos de venta mucho más cortos, ¿no? Como sería por ejemplo, nuestra solución para hacer lo que sería la formación a través de Internet de la gente que ha de estar en los colegios electorales. Una solución que tiene una complejidad baja, que tiene un ahorro de costes importantes y que tiene un riesgo para el cliente muy, muy pequeño y por lo tanto es fácil de vender. Y luego la segunda variable es el país o la región, ¿no? Los países, en general lo que hemos visto es que los países desarrollados suelen tener ciclos de venta más largos que los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, cuando quieren algo, pueden hacer que las cosas pasen de una forma bastante rápida y por lo tanto los ciclos de venta suelen ser más acelerados. Y en cambio los países en vías desarrollados tienen procesos de contratación con mucha burocracia y eso hace pues, que se alargue mucho el ciclo de venta. En vuestro caso es una startup que nació de un proyecto de investigación en una universidad. Me da la sensación que los proyectos que nacen de investigación, de I+D, tardan mucho tiempo y necesitan mucha inversión para llegar a convertirse en negocio. No sé si es una sensación realista, ¿cómo lo ves tú desde que estás metido en uno de estos casos? No, yo estoy de acuerdo. Creo que los proyectos que tienen un componente muy fuerte de propiedad intelectual, de investigación, de I+D, tardan más en arrancar, ¿no? Y luego tienen un crecimiento que es más lineal, no es tan exponencial como en otros sectores. Y en nuestro caso, pues así lo hemos visto, ¿no? La compañía
Se fundó en el año 2001. La investigación realmente en la Universidad Autónoma de Barcelona se inició en el año 94, por lo tanto ya llevábamos 7 años de investigación cuando la compañía se fundó. Desde el 2001 al 2003, 2004, realmente la compañía estuvo en una fase de I+D financiado por fuentes privadas y no fue hasta el año 2004 que empezamos realmente a vender nuestras soluciones en el mercado. Y luego sí, desde el 2004 hasta el 2014 pues hemos tenido este crecimiento del 70% anual de forma bastante sostenida. Creo que es verdad que tardas más en arrancar y que es más difícil, pero al mismo tiempo, a diferencia de otros mercados, como puede ser el comercio electrónico, en el mundo del software y sobre todo en el software que tiene un componente muy fuerte de propiedad intelectual, como es en nuestro caso, donde tenemos criptografía muy especializada y tenemos patentes, tenemos una cosa que no tienen otros sectores, que son barreras de entrada fuertes. Al final, si una empresa grande quisiera entrar en nuestro espacio, tendría que invertir muchos años en investigación, tendría que ir con mucho cuidado de no infringir alguna de nuestras patentes y, por lo tanto, tendría grandes dificultades para poder competir con nosotros. Y es algo que no ocurre en otros sectores, donde es más fácil arrancar, pero luego es más difícil sobrevivir y competir, ¿no? Y en nuestro caso, creo que hemos construido un mercado donde tenemos una ventaja competitiva que es sostenible en el tiempo y que está protegida por barreras de entrada bastante fuertes. ¿Y cuál es la principal dificultad de pasar de una investigación de I+D a un producto que sea, un servicio que sea vendible? Por qué hay ese lapso de tanto tiempo de adaptar la innovación al servicio? ¿Cuál es la principal dificultad vosotros que hacéis mucho I+D? Yo creo que hay un tema muy importante que es el tema de mentalidad, ¿no? Sobre todo con las empresas que surgen en la universidad, ¿no? Donde pues el I+D se hace un poco, no diré por amor al arte, pero sí por aprender, por innovar y, en campos sin buscar realmente si eso tiene una aplicación real, ¿no? Creo que existe mucho de eso, ¿no? Ese cambio de mentalidad de pasar de pensar qué es lo que podemos hacer que sea innovador a pensar qué es lo que podemos hacer que realmente cubra una necesidad de mercado existente. Es un cambio importante y parece fácil cuando se explica, pero realmente es complicado de hacer. A nosotros nos costó porque la gente que teníamos al principio era gente que venía de un entorno muy académico y que realmente pues, le costaba pensar en qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque cuando haces algo que es muy innovador, como lo que hacíamos nosotros, luego al mercado a veces le cuesta el poder aceptarlo, ¿no? Y sobre todo cuando haces algo muy innovador en un entorno tan crítico como elecciones y con clientes tan complejos como gobiernos, pues todavía cuesta más, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, teníamos un ADN muy marcadamente académico y científico que nos dificultaba ver qué es lo que necesitaba el mercado y cómo poder, en lugar de intentar vender algo que era un cambio muy radical, pues intentar buscar una incorporación de esas soluciones de una forma un poco más gradual, ¿no? Y por lo tanto teníamos un mercado que no era muy receptivo a la innovación. Y eso, pues, la combinación de los dos factores, pues obviamente hizo que fuera muy difícil al principio. Luego, cuando ya tienes varios gobiernos utilizando tus soluciones, obviamente la percepción del riesgo por parte de los clientes cambia radicalmente, baja, y por otro lado ya estás en contacto con clientes y por lo tanto ya puedes orientar mucho más el I+D a lo que esos clientes necesitan. Antes comentabas el tema de las patentes y bueno, lo importante que ha sido para vosotros y bueno, el desarrollo de patentes que estáis haciendo. ¿Qué importancia le das a este tema? Para nosotros es muy importante. Hay otros ámbitos donde obviamente existen miles de patentes y bueno, puedes tener patentes y son patentes más bien defensivas, ¿no? Bueno, el valor de esas patentes yo creo que es más relativo. En nuestro caso, como que fuimos los primeros en hacer investigación en el campo de la criptografía aplicada al voto electrónico y aplicada al entorno electoral, nos encontramos ante lo que se llama un estado del arte existente muy pobre y por lo tanto pudimos presentar patentes que realmente son muy amplias y que cubren muchos aspectos de lo que son las elecciones y el voto electrónico. Por lo tanto, le doy una gran importancia. Al final, obviamente, pues hemos hecho una inversión muy grande en tiempo y en recursos para generar pues una serie de mecanismos de seguridad que son el elemento diferencial de nuestra tecnología y el hecho de que los tengamos bien protegidos con patentes y que una nueva empresa que quiera entrar en nuestro mercado pues tenga dificultades realmente para poder
dar la misma seguridad sin infringir nuestras patentes es algo que nosotros y nuestros inversores le damos una gran importancia. Ahora tenéis más de 500 personas en diferentes continentes, mercados, haciendo comercial en diferentes países. Esto ha supuesto un crecimiento, bueno, muy importante en los últimos años, desde una pequeña empresa aquí en Barcelona hasta todo este crecimiento. ¿Qué dificultades os habéis encontrado a nivel de gestionar ese crecimiento y esta gestión de personas en diferentes países y lugares? No, es complicado, Marc. La verdad es que mentiría si te dijera que lo tenemos bien resuelto, ¿no? Hay todavía una cierta sensación de caos, ¿no? En la compañía. Somos una compañía que ha pasado en 4 años de un producto a 24 productos, de un centro de desarrollo que era en Barcelona a 7 centros de desarrollo en todo el mundo, donde desarrollamos nuestros productos. Por lo tanto, la complejidad ha aumentado mucho y bueno, no somos una empresa que esté absolutamente estructurada, donde todo el mundo sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y los procesos estén muy bien definidos, ¿no? Es difícil porque cuando creces al 70% cada año, tú puedes, obviamente, intentar reforzar tus estructuras cada año, pero la estructura que montas cada año se queda obsoleta de forma muy rápida, ¿no? Y tienes que continuar haciéndola crecer de forma constante y tienes la sensación de que nunca llegas a tener la estructura que necesitas. La verdad es que yo creo que una de las grandes dificultades, cada fase tiene sus dificultades, ¿no? Y una de las grandes dificultades que tenemos ahora es todo el tema que se denomina la escalabilidad, ¿no? Del negocio, cómo hacer que podamos replicar lo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo de una forma eficiente, de una forma sostenible y bueno, todavía estamos intentando resolverlo. No es un problema que lo tengamos completamente resuelto. Vale. ¿Y algún consejo, alguna táctica que os esté saliendo bien en este aspecto de gestionar la complejidad y el crecimiento? Bueno, yo creo que es muy importante hacer una evaluación cada año de la gente que tienes en tu equipo, ¿no? De la gente que tienes a nivel del management team, ¿no? Del equipo directivo. Porque el problema que tienen muchas empresas que crecen muy rápido es que tú tienes gente que pues, para crecer de 10 a 50 pues son gente perfectamente adecuada, ¿no? Que pueden hacerlo perfectamente, pero cuando tienes que pasar de 50 a 500, pues el tipo de perfil de personas que puedes llegar a necesitar son gente diferente. Y al final es difícil tomar decisiones en ese sentido porque tienes relaciones personales con la gente que has trabajado, son gente que ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque te ha permitido ir de 10 a 50 de una forma rápida y lo han hecho bien. Hay algunos de ellos que sí que pueden continuar creciendo, pero hay otros que los tienes que cambiar o tienes que buscarles otro rol dentro de la empresa. Entonces yo creo que es muy importante saber gestionar ese proceso, pero al mismo tiempo es complicado. Y luego, pues elegir bien la gente que traes, ¿no? A veces hay la sensación de que pues, gente que tiene currículums muy brillantes y que ha hecho muchas cosas, pues son gente que automáticamente encajarán bien y lo harán funcionar bien y que lo harán mejor que la gente que tienes. Y una de las grandes cosas que he visto y una de las grandes lecciones que me he llevado es que no es siempre así. De hecho, es difícil encontrar gente buena que encaje bien en un proyecto que ya está en marcha y que está en un crecimiento muy fuerte. ¿Algún consejo final para emprendedores de base tecnológica de investigación? No, yo creo que el consejo que diría es que creo que hay un poco de burbuja, ¿no? Del emprendimiento, cosa que creo que es positiva, ¿no? Creo que hace 10 años, cuando yo volví a Estados Unidos, había 4 o 5 startups, ahora pues hay un montón y eso creo que es muy positivo, pero quizás se da la sensación, ¿no? De que es demasiado fácil, ¿no? Y realmente es complicado y por lo tanto mi consejo es que hay que ser, para ser emprendedor hay que ser una persona emocionalmente fuerte porque hay altibajos muy pronunciados y es complicado y se oye muchas veces la palabra no y tienes muy malas noticias y hay que saber procesar eso de una forma positiva. Hay que tener una alta dosis de proactividad, ¿no? para hacer que las cosas pasen. Y por otro lado, no hay que tener miedo al fracaso, ¿no? Hay que probarlo y si se fracasa, pues bueno, se fracasa y se vuelve a probar y ya está. Ese sería mi consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pera, por tu tiempo, tus consejos y bueno, muchísima suerte con la gestión de ese crecimiento tan importante que estáis teniendo. Muy bien, gracias, Marc.